Lo que no te contaron sobre la Guerra del Chaco y los indígenas. Al inicio de la Guerra del Chaco, Bolivia se encontraba enfrentando dos guerras, una con el Paraguay y la otra con los indígenas debido a la expropiación de tierras por parte del Estado republicano. Los indios eran parte de la república que se fundó, pero en su situación de contribuyentes, pagadores de impuestos que servían para sustentar la república creada. Y por parte de los indígenas, ellos veían en esta contribución que hacían a la república su pertenencia a ella. Esto empieza a quebrarse a partir de mediados del siglo XIX, cuando se empiezan a dar las leyes agrarias de la exvinculación y de las posteriores revisitas que constituyen la expropiación de las tierras a las comunidades y a los indígenas. ¿Qué importancia tenía el indio en ese entonces? El indio prácticamente no tenía, como se dice, ni voz ni voto. Entonces, prácticamente el indio lo que hace es separarse de un estado llamado Bolivia, de una república llamada Bolivia. Se llega a la Guerra del Chaco con una ruptura por parte del Estado y de los indígenas, ¿no? Entonces, ellos no se sentían parte del Estado y de pronto se veían en la obligación de asistir a una guerra que no entendían. Entonces, uno puede ver en los documentos de la época que ellos se rehusaban a asistir a la guerra y por lo tanto el reclutamiento era totalmente violento. El indio no quería participar de esto, ¿no? Como dijimos, no tenía noción de lo que se está haciendo la llamada República de Bolivia. En la primera fase de la guerra solamente participa la clase media, clase acomodada, pero no vemos indígenas en esa fase. Es más, hay revueltas en Achacachi, en poblaciones cerca al lago, donde inclusive se van a correr el ametrallamiento a estas poblaciones porque le estaban haciendo una revuelta. O sea, el gobierno tenía una guerra con el Paraguay y al mismo tiempo había una guerra interna por descontentos de indígenas. Omiso porque faltaba gente para las tropas. Entonces se los agarraba a jóvenes de 12, 13, ancianos de 70, 80 años. Salían en omiso. Incluso había algunos engaños de integrarlo a esta guerra al indio, que si va, pues va a ser libre, que si va a tener su terreno, que si va a tener su predio, que si va a recuperar su aire. No, pero no ha sucedido así. Belisario Pérez decía en sus memorias, vienen a mí las madres suplicándome porque los pobres indios son llevados, arrancados del seno de sus familias, de las propiedades de los asentados, son llevados de las tierras de comunidad, son llevados, secuestrados, sin que siquiera se puedan despedir de sus familias. ¿Por qué las Fuerzas Armadas se prepararon más para reprimir a los indígenas en el interior de nuestras fronteras y no se prepararon para una guerra cuando era su principal función constitucional? Es este momento en que se fuerza el indio con un número totalmente grande en lo que vendría a ser la contienda bélica del Chaco. La mayor cantidad de soldados era gente indígena, pues, la mayor cantidad. Lo que no te contaron sobre la Guerra del Chaco y los indígenas.